Bueno, y también el Observatorio Nacional consideró que la capital se encuentra en una crisis en materia de narcomenudeo, ya que en 2018 este delito aumentó 34.1% respecto al año 2017. La organización expresó que a pesar de lo grave de la situación, las carpetas de investigación tienen que ver solo con el consumidor final o con el vendedor, pero no se identifican las redes de distribución ni la colusión con autoridades. Junto con el robo con violencia y robo a casa habitación, este delito fue de los que más creció en las 16 alcaldías. Sobre este tema, las cámaras de Capital 21 tuvieron la oportunidad de conversar con Sandra Romandía. Ella es coautora del libro que retrata a un monstruo que nadie quiere ver, es muy grave y es un problema para la Ciudad de México: el narcotráfico. Vea. ¿Cómo de a poco el narcotráfico y la violencia ganaron territorio en la Ciudad de México? El libro Narco CDMX retrata el problema. Y nos dimos cuenta que había una historia completa que contar, pero sobre todo que había que contarla redonda, con espacio de reflexión, con profundidad y sobre todo contarla desde donde empezó, no de un año para acá, de una semana para acá, sino de una década más hacia atrás. Y en ese contexto también contar todas las alertas que tuvo la autoridad local, especialmente, para darse cuenta que había un problema que estaba creciendo y que no se atendió en su momento. El libro documenta la situación de la pelea por el territorio de la capital y qué grupos se pelean por este, cómo operan, qué está en juego y de qué tamaño es el problema que las autoridades se niegan a ver y a atacar. Una referencia clara es cuando el cártel de los Beltrán Leiva se fractura con el cártel de Sinaloa, lo que generó células, las cuales comenzaron a dispersarse y uno de los lugares fue la Ciudad de México. Estos grupos o los miembros de estos grupos estaban acostumbrados a tener digamos, mucho movimiento en la Ciudad de México y aquí decidieron establecerse porque hay un gran mercado de consumo interno. Entonces, ¿qué hicieron para perpetuar su negocio? Pues hacerlo de manera doméstica, con alianzas con policías. Hay un capítulo por ahí que es la matanza de la Jusco, donde se explica la relación de las células de los Beltrán Leiva con la Policía Federal. Narco CDMX demuestra cómo la Ciudad de México se convirtió en un terreno fértil para el narco. Este libro es el primero que habla sobre delincuencia organizada en la Ciudad de México. Mariana Sánchez, 21 Noticias.